también compartir y reflexionar sobre la palabra del Señor. Cuando llegué, se acerca el hermano Jonathan y me dice, ¿cuál es el tema de la predicación? Pero yo nunca le pongo tema. Nunca le pongo tema. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros debe recibir algo y ponerle qué es lo que quiero yo de esta palabra para mi vida. Pero tiene un lema este retiro hoy día y dice habitando en su palabra. Cuán importante es que nosotros podamos entender algo que hoy queremos hablar, que hoy queremos escuchar, que hoy queremos vivir, ¿verdad? Durante todo este retiro. Que este retiro, hermanos, no sea simplemente algo más donde estoy. Porque hoy es un tema muy importante del cual tenemos que hablar. Ya hemos tenido el retiro habitando en su presencia. ¿Cuál era el otro, hermano Jan? Habitando la llenura del Espíritu Santo y habitando o la oración. Hemos tenido diferentes puntos, pero algo interesante que nosotros podemos ver de este retiro es el habitando en su palabra. Ya hemos escuchado, hemos orado, hemos visto diferentes o hemos expresado diferentes palabras para decirle al Señor, ¿verdad? Cómo nos sentimos o qué pasa cuando muchas veces nosotros descuidamos la palabra del Señor. La oración, la adoración es importante en nuestra vida, ¿verdad? Pero la palabra del Señor lo es mucho más aún. Porque cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Pero cuando leemos su palabra, Dios nos habla a nosotros. Amén. Y la palabra del Señor nos habla en San Juan 5:39, nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, Dios. Papá, tu palabra, Señor amado, Dios mío, nos habla en esta hora, Señor, y nos dice escudriñar las Escrituras, que es tu palabra, Jesús. Yo te ruego, Señor amado, que en esta hora tú seas obrando, que tu Espíritu Santo empiece a moverse en los corazones, papá, para que cada uno, Señor amado, pueda reflexionar, Dios mío, en cómo está, Señor, su vida delante de ti, Padre, y para que, Señor amado, podamos recibir esta palabra que tú nos hablas hoy, conforme, Dios mío, a tu voluntad, Dios, y que podamos atesorarla, que podamos amarla, que podamos respetarla, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te ruego por mi vida. Padre, tú conoces, Señor, mi salud, Dios mío, y en esta hora, Padre, todo está en tus manos, en tu santo nombre, Señor. Amén y amén, amén. Amén. La palabra en San Juan, ¿verdad? 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñar la Escritura, nos dice el Señor. Jesús lo dijo, que debemos escudriñarla, pero no simplemente, hermanas, como escuchábamos en la oración, no solamente leerla, Señor, sino que escudriñarla también es reflexionar en ella, aceptar la palabra del Señor. Nosotros para conocer a Cristo, hermanos, nosotros debemos conocer la palabra, pero también habitar en la palabra. Y ese es el lema, habitando en la palabra del Señor, ¿verdad? Habitando en la palabra, en las Escrituras que el Señor nos habla. Pero muchas veces, querida iglesia, hemos entendido la palabra habitar, hemos reflexionado en ella. El hermano Jan a nosotros nos dijo, vamos a hacer un retiro. El retiro se trata de ¿qué? De habitar en su palabra. Pero ¿qué es habitar? ¿Qué significa habitar en la palabra del Señor? Amén. Es vivirla.
La palabra del Señor debe permanecer en nosotros todos los días. La palabra de Dios debe estar. Nosotros debemos vivir bajo la palabra del Señor. Eso es habitar. Usted cuando está en su casa, usted está habitando. Usted vive en un lugar seguro, ¿verdad? Usted tiene algo que la protege en su vida. Pero en la vida espiritual usted tiene a alguien más que protege no solamente el hecho de decir yo creo, sino necesitamos habitar en la palabra del Señor para poder hacer crecer nuestra vida espiritual, para poder vivir lo que el Señor nos dice, para saber, hermanos, para saber realmente, hermanos, dónde estoy parado, para saber realmente qué tipo de cristiano soy yo. Por eso necesitamos habitar en la palabra de Dios. Necesitamos vivir bajo los mandamientos del Señor. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. Amén. Debemos hacerla nuestra, la palabra del Señor. Mire, yo reflexionaba mucho. Cuando yo recién me convertí, yo siempre me gustaba que mi hermano, líder de célula, me enseñara mucho. Y también leía muchos libros, querida iglesia, créanme. Yo leía muchos libros. Y una vez escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿y mi palabra? Porque un libro, una predicación de alguien, o alguien que le hable del Señor, le va a estar hablando de su Dios. Pero la Biblia, yo al leerla, yo al estudiarla, yo al ponerla por práctica, estoy viviendo mi relación con el Señor a través de su palabra. Porque como le decía, cuando nosotros oramos, la palabra, nosotros le hablamos a Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. ¿Y por qué es importante, hermanas, que nosotros escudriñemos? Para que cuando otros nos hablen del Señor, digamos así. En la palabra del Señor está escrito esto. Debemos conocer a Dios, pero no al Dios del que nos habla otros, sino al Dios que nos dice, conózcanme a través de mi palabra. Mi palabra os dejo, ¿verdad? La palabra nos dejó el Señor. A través de ella nosotros podemos experimentar realmente todo lo que Jesús es. A nosotros muchas veces, querida iglesia, como seres humanos, nos gusta algunas porciones de la palabra de Dios. Muchas veces tomamos las puras promesas. Muchas veces nos aferramos más que a toda la palabra, a las promesas que a mí me conviene. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que están tanto las promesas como las responsabilidades, las decisiones y la manera en que la vamos a seguir. La palabra de Dios es el camino de nuestra vida. Cuando usted va a un lugar, usted sabe por dónde va a llegar. Pero cuando usted va al cielo, solamente tiene un solo camino, que es a través de Cristo. Pero conocer a Cristo es a través de su palabra. Y la palabra la debemos hacer nuestra. La debemos vivir, debemos habitar a través de ella. Yo como le decía, cuando yo escuché la voz del Señor diciéndome, ¿y mi palabra? ¿Cuántas veces nos pasa esto, hermano? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que queremos que otro nos hable? ¿Cuántas veces? Y he escuchado aún pastores que dicen, hoy recibí una palabra y me dijeron esto. Pero la palabra del Señor, la Biblia, a nosotros nos muestra una realidad que como cristianos vamos a padecer, que como cristianos vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, como cristianos vamos a vivir diferentes situaciones, pero debemos permanecer en ella. La palabra de Dios, hermanos,
es importante para nuestra vida cristiana. Si usted no está dispuesto a obedecer la palabra del Señor, créame que no está conociendo al Cristo que usted alaba. Porque si nosotros hablamos de habitar en la palabra del Señor, solamente tenemos esto. No hay otro. No hay nada más que esto para nuestra vida. Hermano, acepta la palabra del Señor como está. Hay cosas que han ido pasando, hay cosas que han ido cambiando. Pero la palabra del Señor nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor muchas veces, una vez igual le dije a alguien y muchas veces lo pienso, a veces queremos torcer la mano a Dios, pero su palabra ya está escrita y Dios no va a cambiar. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, sabemos que le estamos obedeciendo a Él. Amén. Mi hermana Stephanie decía, ¿verdad? Y citaba unos versículos que está en el Salmo 119, 103 al 105, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. Queridas hermanas, siempre lo hemos dicho y siempre hemos escuchado. Cuando llega la noche, si no hay luz, lo más probable es que siempre vamos a tropezar con algo, nos vamos a chocar con algo, con la pared. Y algo gracioso que me pasó una vez cuando no había luz, que fui a la casa de una amiga y me quise levantar en la oscuridad y choqué la pared con la frente. Y eso pasa cuando no hay luz. Pero ¿qué pasa cuando la palabra del Señor alumbra nuestro camino, alumbra nuestra vida? Yo puedo decirle, el mundo camina en tinieblas. Siempre anda desordenado, siempre anda, ¿verdad? Siempre está confundido por todo lo que ven y oyen. Pero nosotros tenemos una seguridad acá, que dice la palabra del Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra, a nuestra vida, para nuestra seguridad. Y dice, y lumbrera a mis caminos. Hermano, no ignore la palabra del Señor, porque ella es la que nos alumbra, la que nos guía. Pero también el salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando estamos en el primer amor, queridos hermanos, amamos leer la palabra, ¿verdad? La disfrutamos. Realmente lo puedo decir cuando recién conocí la palabra del Señor y leía algunos libros y algo que siempre me causó risa cuando leía la palabra del Señor es cuando Moisés, ¿verdad? Tenía una vara y se le convierte en culebra y él huía de ella. Yo siempre me reía. ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra del Señor que nos alegra mucho el corazón, pero también algunas veces, hermanos, hay historia que quizás usted si la lea así nomás no la va a experimentar, pero la palabra del Señor uno cuando la lee la tiene que vivir. Yo siempre he dicho que uno cuando lee la palabra de Dios tiene que imaginarse cómo era en ese momento. O la palabra misma nos aclara, nos muestra cómo eran los sucesos. Y entonces muchas veces, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra por leerla, por cumplirla, estamos haciendo un libro más en nuestra vida. Pero hay experiencia en la palabra del Señor que nos hace llorar. Me acuerdo que una vez estábamos leyendo la Biblia con el pastor y estábamos leyendo la historia de Pedro y nos pusimos a llorar. ¿Te acuerdas, pastor? Y nos pusimos a llorar, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos empieza a tocar tan profundo, que las experiencias que ellos han vivido, que lo que nosotros entendemos y cuando nosotros aceptamos, la hacemos vida en nosotros. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos habla que nosotros debemos obedecer, porque la palabra del Señor está, ¿para qué? Para instruirnos, dice la palabra, ¿verdad?
La Biblia nos enseña que ella está para guiarnos. Ella está para mostrarnos al único Dios verdadero. Usted no va a conocer al Señor por otra manera, sino solamente por la palabra. Usted puede conocer a Dios por primera vez cuando le hablan, pero usted no puede seguir, hermano, como les decía en un principio, usted no puede seguir esperando que los demás le hablen. Y esto mismo me ha pasado a mí cuando yo me gustaba mucho ir los miércoles a donde mi líder de célula. Y un día el Señor también me dijo, ya es tiempo que comas sola. Yo no sé si ustedes pueden entender esto. Por eso es necesario relacionarnos con el Señor y entender lo que Dios nos habla. Cuando el Señor me dice, ya es tiempo que comas sola, ¿qué significa? Significa que necesitamos nosotros tomar la palabra del Señor, estudiarla, leerla, orar. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo muchas veces le he orado al Señor la palabra que Él habla. ¿Para qué? Para que Él me dé a entender lo que significa. Muchas veces le he orado al Señor y le he pedido, Señor, revélame qué significa esto. Porque cuando uno es nuevito en el Señor, no entiende la palabra. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, va a empezar a revelarla. Va a empezar a hacer que usted la vaya conociendo, la vaya entendiendo, vaya experimentando lo que significa, ¿verdad? O los significados que tienen algunas palabras o algunas cosas que uno no la entiende. Es necesario saber leer la palabra con entendimiento, detenernos en diferentes puntos. Porque, hermanas, la vida cristiana uno la tiene que caminar. Uno quizás muchas veces piensa que porque corre más rápido va a llegar más rápido. En la vida espiritual no es así. Porque nosotros debemos vivirlo día a día al Señor. Vivir día a día en las cosas del Señor. No podemos, hermanos, pensar nosotros que solamente debemos echarle una ojeadita a la palabra. Debemos reflexionar en ella. Debemos entender qué es lo que Él o lo que ella nos quiere decir. ¿Sabe que el Salmo 119 a nosotros nos habla sobre la ley de Dios? Y es extenso el Salmo 119, pero nos habla mucho de la ley de Dios. Si usted se pregunta, ¿pero qué es la ley de Dios? La palabra, los mandamientos, lo que Él dejó escrito en ella, amén. Lo que ella nos enseña, hermano, debemos obedecer. ¿Sabe que la palabra del Señor nos desnuda a nosotros? ¿Sabe que la palabra del Señor nos muestra cómo somos? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre lo que Dios nos revela a través de su palabra y lo que nosotros somos? Es que nosotros no estamos dispuestos a obedecer. No estamos dispuestos a reconocer a través de la palabra del Señor que muchas veces estamos haciendo mal las cosas. Pero la palabra del Señor nos habla. Por eso es importante habitar en la palabra del Señor y saber reconocerlo. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza de que realmente conocemos a Dios y saber que vivimos en Él? El Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿A través de qué buscar el rostro del Señor? A través de la oración. Pero esa es mi comunión con Él. ¿Cómo buscaré el rostro del Señor? A través de su palabra. Amén. Buscándolo. Debemos buscar y escudriñar las palabras del Señor. Debemos ser obedientes. Amados hermanos, nosotros la palabra de Dios no basta con simplemente saber que está. ¿Saben?
somos muy privilegiados de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos una libertad tan tremenda y tenemos la misericordia y la gracia de Dios se sigue extendiendo hacia nuestra vida el tener la palabra del Señor. Porque hoy día hay muchos lugares que anhelan tener la palabra del Señor y no la tienen. Hay muchos que han escuchado del Señor, pero no está prohibido una Biblia en su casa y están siendo maltratados. Por eso, hermanos, aprovechemos que nosotros tenemos la palabra de Dios para conocerla más, para aceptar la voluntad del Señor, amén. No simplemente debemos conocerla, sino y usarla para una predicación, sino que a través de ella nosotros debemos, hermanos, reconocer nuestro caminar. Vivir la palabra del Señor es importante, porque esto va a marcar nuestro destino. Habitar en la palabra del Señor, y habitar no es un día sí, un día no, porque usted cuando sale a su trabajo todos los días vuelve a su casa. Usted sería, ¿cómo se sentiría usted si sale a trabajar pero está todo el tiempo afuera y no vuelve a su casa? ¿No se sentiría un poquito mal? ¿No extrañaría la comodidad de su cama? ¿No extrañaría, no sé, la comodidad de tener sus tazas como a usted le gusta? Así también en la vida espiritual. Debemos, hermanos, tomar la palabra del Señor y aprender a vivir a través de ella. Debemos aprender a amar la palabra del Señor y debemos caminar a través de la palabra del Señor. Hermanos, hoy día escuchaba algo. Decía un predicador: mucha gente lleva muchos años en el Evangelio, pero nunca ha cambiado. ¿Sabe por qué nunca ha cambiado esa persona que lleva años en el Evangelio del Señor? Porque no conoce la palabra. Porque puede estar en una iglesia, puede estar en un templo, puede estar todos los días, pero si no tiene una relación, si no habita en la palabra del Señor, nunca va a cambiar. Porque es necesario que así como nosotros oramos al Señor, también es necesario que escuchemos al Señor. Y solamente eso es a través de la palabra de Dios. Amén. San Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es realmente entender el cambio que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Amar la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor, amar al Señor, para que el Señor venga y habite en nosotros. El Señor va a habitar a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera. Y eso es verdad. Yo no sé qué otra manera podría encontrar usted en que el Señor venga y habite en su vida. ¿Cuál sería la manera? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál cree usted que sería la manera de que el Señor venga a morar acá, en su vida, en nuestra vida? Solamente amando su palabra y guardarla. Amén. Amándole a Él. También la palabra del Señor nos enseña a nosotros, cuando Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Es importante. Para usar bien la palabra del Señor debemos conocerla. Debemos tener presente que la palabra del Señor no cambia. Debemos reconocer que la palabra del Señor permanece para siempre, como dice ella misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día nos presentaremos delante del Señor y debemos presentarnos aprobados, dice la palabra, usándola bien, no desviando la palabra del Señor. Y esto nos va a permitir solamente a nosotros, a través de qué, de habitar en ella, de aprender a estudiarla, pero no solamente, como le decía, para un momento, sino, hermanos, para nuestro diario vivir. Porque esto es lo que nos enseña a ser cristianos.
vivir la palabra del Señor, habitar en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, debemos tener nosotros un deseo ardiente por la palabra del Señor. Dice el Salmo 47, yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. ¿Cuál es realmente nuestro deseo por la obra del Señor o por las cosas de Dios? Por todo lo que realmente, hermanos, abarca el querer ser un buen cristiano. Amar la palabra del Señor, desear la palabra de Dios. Amén. El Salmo 119:16 dice, por eso yo amo tus mandamientos, porque son mejores que el oro más puro. Dios a nosotros a través de su palabra nos habla. Y Dios no nos habla solamente para llenarnos de promesas, sino para enseñarnos, para corregirnos, como le decía, para guiarnos, para exhortarnos. Esa es la palabra del Señor para nuestra vida. Pero nosotros debemos amar lo que el Señor nos dice en ella. El Salmo 119:167 dice, mi alma guarda tu testimonio y en gran manera las amo. La mayor de nuestras debilidades o de nuestras flaquezas es porque muchas veces dejamos de mirar la palabra del Señor. Porque muchas veces en las oraciones nosotros estamos basados ¿en qué? En pedirle, en darle gracias por el día. Pero la palabra del Señor es la que nos alimenta, es la que nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos levanta. La palabra del Señor es la que está cuando necesitamos un consejo. Amén. Dice la palabra en el Salmo 113, cuánto amo yo tus leyes, cómo me gozo en tus mandamientos. Amén. Debemos tener presente que la palabra de Dios para nuestra vida debe ser fundamental. Un día aquellas dudas que tengamos sobre la palabra del Señor, el Señor nos va a aclarar. Pero hermanos, necesitamos prepararnos en conocer más la palabra, en habitarla. Hermanos, no veamos nuestra vida cristiana simplemente como un trabajo más, como una rutina más, sino a través de su palabra debemos prepararnos para tener un encuentro un día con el Señor. Amén. Debemos prepararnos, hermanos, debemos habitar. Como dice el versículo de Mateo ahí, habitando en su presencia, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es la única manera que nosotros podemos edificar nuestra vida espiritual, es a través de la palabra del Señor. Debemos tomar muy en serio. Tenemos la Biblia de diferentes maneras. Biblia, celubiblia, tenemos la Biblia diferentes versiones. La palabra de Dios, la esencia de la palabra del Señor no cambia, queridos hermanos. Por eso debemos anhelar y habitar en su presencia, habitar en su palabra, vivir la palabra, desear la palabra, amar la palabra y respetar la palabra. Vamos a orar. Yo no sé cuánto tenía mi hermano Jan, pero no sé si estoy en el tiempo, pero lo importante, hermanos, es que aprendamos a atesorar la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, le doy gracias, Señor amado, en esta hora, Dios. Papá, tu palabra nos enseña que debemos escudriñar, porque, Señor amado, tu palabra es la que da testimonio de ti. Señor amado, escrito por hombres que han experimentado, Señor amado, que han vivido, Señor, que te han visto cara a cara, Señor. Tú los guiaste, Señor amado, para hablarle. Así como ellos, Señor amado, desde el día 1 que te conocieron, te aceptaron, vivieron, Señor, bajo tu enseñanza. Hoy tú nos dejas tu palabra, Señor, para habitar en ella, Señor.
para vivir como cristianos, Dios mío, Señor amado, que, Dios mío, no tienen de qué avergonzarse, Señor. Padre bendito, tú eres el Dios que conoce cada corazón. Papá amado, Dios mío, tú sabes cuántos amamos tu palabra, Señor. Cuántos estamos dispuestos a obedecerla. Cuántos estamos dispuestos, Señor amado, a saber defender lo que tú dices, Señor. Padre Santo, porque muchos se van a levantar, Dios mío. Muchos se han levantado, Señor, que han desviado, Señor, o han querido desviar tu verdad, Señor. Padre Santo, y muchos le han creído por ignorar tu palabra, Señor amado. Muchos han creído, Padre bendito, Dios mío, a hombres, Señor amado, burladores, como dice tu palabra, Señor. Dios mío, pero que este tiempo, Señor, en este tiempo que tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, podamos ser conscientes, Dios mío, y podamos decidir, Señor amado, buscarte a través de ella, Señor. Padre amado, yo te ruego por esta iglesia. Señor amado, tu palabra se ha enseñado, Dios. Tu palabra, Dios mío, Padre Santo, ha sido, Dios mío, el puntual para nuestra vida, Señor. Ha sido, Señor amado, la guía, Señor amado, que hemos tenido como pastores, Papito Santo. Hemos decidido, Señor amado, servirte, Dios mío, a través de ella, papá. Señor amado, quizás no la conocemos toda, Señor. Quizás aún falta mucho, Señor, por aprender, Dios mío. Pero lo que tú nos has ido enseñando, Señor, has ido enseñando, Padre, hemos ido enseñando, Señor. Yo te ruego que esta iglesia, Señor, tome en serio, Dios mío, tu palabra. Papá amado, que no solamente sea un día jueves, un día domingo, un día martes, papá, un día viernes. Dios mío, un día sábado, Señor. Sino que todos los días que la hagamos parte de nuestra vida, Dios. Que ella sea, Dios mío, Padre Santo, para nosotros, Dios, como dice tu palabra, la lumbrera. Señor amado, tu palabra, tú quieres ser, Señor, quien nos alumbra. Pero muchas veces, papá, hay quienes deciden caminar en la oscuridad, Dios mío. Hay quienes, Señor, deciden, Señor, tomar lo que le conviene, Padre Santo, de tu palabra. Dios mío, pero tú un día juzgarás todas estas cosas, Señor. Tú un día tomarás, Señor amado, Dios mío, Padre Celestial, la vida de cada uno conforme a la obediencia de tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que en tu amor, en tu misericordia, tú nos ayudes. Dios mío, no solamente, Señor, a escuchar, Dios mío, sino también a hacer, Dios mío, tu palabra, Dios mío. A vivir, Señor amado. Padre, porque ella no nos permitirá caer, Señor. Y si nos caemos, Señor, tú nos vas a levantar, Señor. Y si tropezamos, Señor, tú nos vas a sostener, Dios mío. Padre bendito, que tu palabra, Dios mío, guíe, Señor, la vida de cada uno. Desde el más pequeño, Señor. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que tú seas obrando en la vida de los padres, Señor, para que hoy día, Señor, sus hijos habiten en tu palabra, Señor. Dios soberano, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo, Padre, tu palabra, Dios mío, sea tomada, Dios mío, como es, papá. Como dice tu palabra, el camino, Señor, que nos guía. La luz que nos alumbra, Padre Santo, hasta el día que tú decidas venir por nosotros, Señor. Hasta el día, Señor, de tu venida, que podamos, Señor, tomar muy en serio, papá. Que no solamente, Señor, sean tradiciones, sino que sea una relación, Señor, contigo, Jesús. Yo te doy gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, me ha enseñado a vivir, Dios. Padre, cuántas veces he fallado y tu palabra me ha exhortado, papá. Me ha corregido, Señor amado. Yo sé que es real, Papito Santo. Yo sé que, Dios mío, que aunque a veces, Padre Santo, no somos perfectos, papá, entendemos y aceptamos tu voluntad, Jesús, a través de ella. Todo lo que ella nos dice, Señor, todo lo que ella nos guía, Padre, todo lo que ella nos enseña, papá amado. Dios eterno, yo te ruego que esta iglesia, Señor amado, pueda disfrutar de tu palabra, pueda amarla, Señor amado, pueda vivirla, pueda, Señor amado, desearla, Padre Santo. Que esta iglesia, Señor amado, Dios mío, desde el más pequeño,
hasta el más adulto, Señor Dios eterno, sea capaz de reflexionar, Señor, a través de tu palabra, Padre, y decidir, Señor, seguir tus mandamientos, bendito Jesús. Padre Santo, te entrego todas estas cosas en tus manos y seas tú obrando, Señor. Amén y amén. Amén, que el Señor les bendiga.